Sean ustedes bienvenidos. Este video va a ser muy interesante. Vamos a hablar sobre por qué comprar un coche seminuevo como tu primer coche es una muy buena opción. Comentar que este video no es pagado ni patrocinado, es meramente mi opinión y pues vamos a darle. Hablar sobre tu primer coche es un tema difícil porque aunque hayas interactuado ya sobre el tema, que ya sepas manejar, que ya hayas visto opciones, tal vez te estás un poquito mermado en cuanto al tema de lo que necesita, de tus necesidades, de cuáles son las opciones. Te adelanto que recomendaré hacer la compra de un seminuevo en una empresa establecida que te pueda dar un contrato. Ya veremos que tiene muchos beneficios. Por supuesto tiene contras, no todo puede ser perfecto, pero tiene muchos beneficios. Y en lo personal, la opción que te puedo recomendar es Kavak. Entonces, a pesar de que te recomiendo Kavak no me está patrocinando el video, pero por experiencia propia, ya veremos que pude hacer dos procedimientos con ellos. Ambos fueron muy ágiles, fue muy atento, fue rápido, fue una gran experiencia. Entonces, bueno, hablemos directamente de los puntos que se tienen que ver cuando tú compras tu primer coche seminuevo, sin que sea con una empresa la que te dé un contrato. Ok, el primer punto que hay que revisar es el historial de servicio. Cuando tú compres tu coche con tu particular, a menos que tenga el talón de servicios que les dan en la agencia, donde te dice cuáles son el kilometraje al que debió de haber realizado el servicio y que tenga el sello, fecha y demás datos sobre ese automóvil, es muy complicado saber en qué tiempo se le ha realizado, qué actividades se le han realizado a ese coche. Y a esto vamos a que el desgaste se da como en cualquier producto, que debe de haber cambio de piezas o mantenimiento en algunas para que su funcionamiento sea óptimo. El segundo punto es el kilometraje. Se considera que en un uso promedio serían de 12,000 a 15,000 kilómetros anuales. Claro, esto puede variar dependiendo si el coche es usado mayormente en carretera, donde el kilometraje ese podría ser en 3 meses, 12,000 a 15,000 kilómetros, pero en citadino y en un uso constante, donde los tramos no son muy largos, estamos hablando que es un recorrido, por ejemplo, que vas a ciudad o vives en ciudad, podría rondar en un estimado de 12,000 a 15,000 kilómetros anuales. Y aquí referimos a el recorrido que tiene en ciudad y en carretera. Es un punto muy importante porque en carretera el coche, el desgaste que va a tener va a ser continuo, pero no es el mismo desgaste e impacto que puede tener en la ciudad. Y aquí estamos hablando de que la ciudad tiene mayor desgaste, aunque tenga el mismo kilometraje que uno de carretera, pero el de carretera va a ser una aceleración continua por tramos más prolongados. Y en la ciudad vas a tener mayor desgaste de piezas, por ejemplo de clutch, en frenar, acelerar por el tráfico, por los semáforos, aparte de los baches y demás imperfecciones que tengas en el camino. Como tercer punto sería probar el automóvil. Esto es necesario para poder darte cuenta del estado, hablando de su manejo. Tú vas a ir conduciendo el auto y te vas a percatar de ruidos, de la dirección, de la suspensión, del motor, de los diferentes componentes. Al tú estarlo manejando, también te vas a dar cuenta si es estándar, por ejemplo, al meter las velocidades, hacer los cambios, si es automático, cómo es que hace los cambios, si los cambios pueden ser bruscos, si los hace muy alargados. Como cuarto punto tenemos la seguridad. Como decía, la revisión física te puede dar la visibilidad de ciertos percances que haya tenido el automóvil al estar descuadrado, al tener pintura nueva en algunas partes, y es que podrías darte cuenta si los cinturones ya no tienen su funcionamiento correcto, es decir que si tú los jalas y los sueltas debería de regresar. Y como quinto punto, los papeles en regla, es decir, tendrías que validar tenencias, verificación, revisar Repube, la factura, si es de un auto de aseguradora, si la factura es de empresa. Vamos a ver entonces por qué realizar tu compra de auto seminuevo con una empresa formal y establecida puede ser una opción muy viable. Hablando particularmente de Kavak, como primer punto tenemos la garantía. Kavak te ofrece un tiempo determinado de garantía en el cual en el uso del automóvil podrás darte cuenta si tiene algunos desperfectos que no se hayan mencionado previamente. Me parece que puedes aparte hacer esta garantía extendida con un costo extra, lo cual te va a dar una mayor tranquilidad de poder seguir usando el automóvil por más tiempo, pensando en que podría salir alguna falla
por más tiempo de la garantía ya establecida. Es así que esta garantía te proporciona el respaldo para ciertas fallas. En mi caso, el automóvil que compré tenía un desgaste en las balatas y en el disco, que se supone que te garantizan debe de ser menor al 50%, ¿no? Es decir, a lo mucho tú puedes tener el 50% de desgaste en esas piezas. Entonces yo lo que tuve que hacer es llevar mi coche a la dirección que ellos me dieron para que se revisara. ¡Estoy feliz y enojado! Y de corresponder la falla dentro de la garantía, pues se haría la corrección. Entonces lo que hicieron fue cambiarme las balatas y hacer las correcciones sobre los discos. El siguiente punto bueno es que no te arriesgas con la inseguridad. Cuando tú vas a comprar con un particular, pues tú eres responsable de tu propia seguridad, del punto en el que se van a reunir, sabiendo que vas a llevar una cantidad si es que no vas a hacer la transferencia, o puedes correr el riesgo de que te asalten, de que te quiten el coche, de que la persona con la que te vas a reunir no sea la que dice. Entonces la empresa pues ya tiene oficinas establecidas en Kavak. Me parece que tienen muchos puntos. Actualmente ya no sé cuántos puntos tienen, pero me parece que ya hasta se extendieron en Latinoamérica. El siguiente punto es que tienen muchas sedes, como decía, ya se expandieron, ya me parece que están en Chile, por ejemplo. Entonces hay muchos puntos a los que tú puedes acudir a ver los automóviles. Tienen en los diferentes puntos tienen coches para que tú los revises. Es decir, si a ti te gustó un coche revisado en su página, nada más tendrías que validar en qué sucursal lo tienen e ir a verlo, o podrías ir directamente a ver alguna de las sucursales donde tienen los automóviles, a revisar los coches que tienen, y si alguno te gusta, pues a empezar el trámite. Como siguiente punto, tienen un sistema de apartado. Es algo que tú no vas a poder hacer a menos que tengas mucha confianza con el particular con el que vas a comprar el automóvil, de hacer un sistema de apartado. Entonces comprar con otro particular tendría que ser, a menos que lleguen a un acuerdo, pues directamente el pago completo. Kavak te ofrece un sistema de apartado, tendrías que validar el tiempo en el que puedes mantener ese apartado, pero te da la oportunidad de que si te gustó un automóvil y lo acaban de subir a su página, pues que lo apartes y ya revisas posteriormente su estado, si te gustó, porque me parece que también lo puedes devolver. O si el automóvil al final de la revisión ya no te convenció, lo que aportaste como apartado te puede servir para otro coche o te lo pueden devolver. El siguiente punto puede ser no beneficioso para todos, pero les puede convenir a algunas personas, y es que es deducible de impuestos. Ya sea que lo hayas pagado de contado o que lo vayas a financiar, esos montos son deducibles de impuestos. Ya tendrás tú que revisar cómo lo haces, cosa que no podría hacer de un particular a un particular. El siguiente punto es la experiencia de usuario. Cuando tú vas a las sucursales, aparte de que tienen muchas sucursales, eso es parte de la experiencia de usuario, que hay muchos puntos a los que puedes acudir. Cuando tú llegas, te atiende un personal que está dedicado a ver, a apoyarte con el procedimiento, o si vas a iniciar apenas el procedimiento, él te puede decir qué opciones tienen, ya sea de automóviles, de camionetas, de convertibles. Te va a apoyar también diciéndote qué requisitos necesitas dependiendo de tu forma de pago. También en el seguimiento, en la compra, es decir, el coche que elijas, si tienes alguna duda sobre el coche, de cuando contrates el seguro, si vas a contratar financiamiento, qué opciones tienes de financiamiento, qué opciones tienes de seguro, la garantía, la entrega del auto. Cuando vas a que te entreguen el auto también es toda una experiencia, firma de papeles, revisas todas las partes del auto que te dicen que te entregan junto a una hoja. El coche está limpio, está cubierto de algunos protectores de hule, trae su moñito, es parte de la experiencia de usuario, y pues es algo que, aunque no es indispensable, es muy bueno tenerlo. Otro punto bueno es el financiamiento. Te ofrecen distintos tipos de financiamiento. Por supuesto va a depender de tu historial crediticio, de tu capacidad de pago, pero es algo que no podrías tener con un particular. Ya podrías revisar el banco, la tasa de interés, que bueno, podrías tener con el particular pidiendo un préstamo, pero el interés puede ser un poquito elevado porque no es un préstamo para automóvil, y bueno, es un beneficio que yo le veo a hacer la compra con una empresa de este tipo. El siguiente punto son los puntos de revisión. Kavak menciona en su página que se hace revisiones a los automóviles que ellos van a vender como empresa. Me parece que son 200 y tantos puntos, de los cuales verifica que satisfactoriamente pasó y puede ser usable.
Es decir que, por ejemplo, en piezas de desgaste tienen tanto por ciento de desgaste, hablando de llantas, hablando de balatas, que no es un automóvil de siniestro, que no haya sido de inundación, su estado físico, su estado estético, el estado del motor y demás. Otro punto favorable es el contacto y el apoyo que te puede brindar. En mi caso estuvieron muy al pendiente de cuando compré el coche, o sea, desde que dije que iba a comprar el coche, en el seguimiento de eso. Ya veremos que ahí hubo alguna experiencia, pero nada que pueda decir que la experiencia de usuario y el contacto que tuve con ellos fue mala. Cuando me entregaron el coche, después de haberme entregado el coche, me siguieron dando seguimiento, que si me había gustado, porque me parece que pues tienes una semana de prueba o tanto kilometraje. Entonces, si no te gustó, si encontraste algo que pueda hacer que tu opinión cambie, puedes devolver el coche, y no sé si se puede hacer la devolución del dinero o simplemente tienes que cambiar de coche. Me parece que sí, pero pues es algo que tampoco podrías hacer con un particular, de que ya no me gustó y te lo regreso. Entonces es algo muy bueno. Y aparte, yo lo estuve probando, me parece que tenía 3 meses de garantía. Entonces, en el tiempo en el que me estuvieron diciendo que si me había gustado el automóvil, yo empecé a notar que cuando frenaba se escuchaba el ruido de las balatas, ¿no? De que ya estaban muy desgastadas. Entonces lo comenté y me dijeron que eso entraba en garantía, y entonces fue cuando yo llevo el coche al taller. Me reciben también muy amable, la experiencia de usuario por parte del mecánico fue muy buena. Estuve ahí en el taller esperando el automóvil. La verdad es que se tardaron a lo mucho como 2 horas en cambiar piezas. Bueno, primeramente revisar pues lo que yo les comentaba, cambiar piezas, y fue muy agradable que cuando me regresaron el automóvil el coche estaba limpio. Entonces no solo fue cambiar las piezas que estaban desgastadas y hacer lo pertinente, sino que me limpiaron el coche. Entonces el contacto y la experiencia fue muy buena. Y voy a dejar el mejor punto al final, porque es un punto que te puede hacer decidir de comprar el coche seminuevo con una empresa de este tipo, y específicamente con Kavak. Ahora, no todo es bueno, hay puntos que sí deberían de mejorar, y vamos a revisar cuáles son. Ese es un verdadero hombre. Como se habrán dado cuenta, tienen muchos puntos a favor, y es gracias a esto que han crecido bastante. Y algunos comentan que es por este mismo crecimiento rápido le han dado más valor a vender y comprar que a la atención hacia los mismos coches. He visto algunas opiniones que los automóviles, cuando los prueban o cuando los compran, tienen algunas fallas que deberían de haber sido resueltas o previstas en los puntos de revisión, en los 200 y tantos puntos de revisión. Entonces, a mí no me tocó, yo tuve la experiencia apenas hace 4 meses con ellos nuevamente. Y pues para nada, fue muy parecido, si no es que igual de bueno, de la vez que compré el automóvil. Entonces personalmente se me sigue haciendo una muy buena opción para comprar tu primer automóvil seminuevo, pero es algo que sí se debe de atender en todas las sucursales. Puede ser que esta opinión haya sido en una sucursal en particular. El siguiente punto a atender es que obviamente los que están vendiendo los coches pues son vendedores. Entonces me parece que pues entre más puedan vender, pues van a tener una mejor comisión. En mi caso, cuando estaba en el proceso de compra, cuando llegamos al apartado del seguro, el vendedor, yo le estaba comentando de los tipos de seguros, hablando del costo, porque a mí me importaba mucho que el costo no fuera tan grande porque iba a ser en financiamiento. Y el vendedor lo que hizo fue enfocarse al seguro de mayor amplitud, que sí es que si bien va a ser un punto a favor porque vas a estar más protegido, pues también el precio se va a elevar, y entonces pues es algo que tú no estás contemplando, ¿no? Entonces el vendedor me quiso vender el de mayor cobertura. Cuando yo voy a la sucursal le comento a la chica que me atendió que el vendedor solo me dio esta opción, que yo quería cambiarla, y ella me ayudó a hacer el cambio. En sucursal fueron muy amables, la chica no trató de venderme el seguro más caro, el más amplio, pero pues con el vendedor casi que no había otra opción. Entonces eso no es culpa de la empresa, es porque los vendedores pues quieren ganar más comisión, pero al final es un poco de la experiencia que pues aunque no es totalmente una experiencia amarga, pues no es tanto de mi agrado, eso es personal. Ahora, otro punto que no es exactamente que sea malo, pero sí es algo que tienes que considerar. Cuando tú compras un coche, por ejemplo, en financiamiento,
tiene que estar asegurado, y eso es totalmente comprensible porque ellos se tienen que respaldar de que pues si todavía no les pagas la totalidad del coche en caso de algún siniestro, ellos tienen que recuperar el dinero del coche que te dieron. Entonces algo que debes de tener en cuenta es que si el coche va a ser financiado, tiene que ir asegurado, y el seguro normalmente te lo dan ellos, o sea, ellos te dicen qué seguro va a llevar y cuánto te van a cobrar. Entonces es algo que debes de tener en cuenta dentro de tu presupuesto. Y otro punto que podría ser por atender, tal vez no malo, pero sí por atender, es que Kavak por lo menos se encuentra en las ciudades más importantes, que me parece que es Monterrey, Jalisco y la Ciudad de México. Entonces, y en el Estado de México, y ahorita ya no sé en cuántos más, pero pues si tú estás en otro estado en el que tal vez no tengas una sucursal, no se te va a hacer tan sencillo comprar con ellos y puedas ver otras opciones. No es un punto malo, pero sí lo tienes que considerar. Te habrás dado cuenta que los puntos buenos son más que los puntos a mejorar, por no llamarlo malos. Y entonces es por eso que yo recomiendo mucho comprar con Kavak tu primer automóvil. Pero hay un punto más que es un punto muy bueno, que para mí es el mejor punto de por qué comprar con Kavak, aparte de con una empresa que te pueda dar un contrato. Comprar con Kavak es la mejor opción, y es que ellos te ofrecen que les puedas vender tu coche aún en financiamiento, y no tiene que ser en financiamiento exactamente con ellos, puede haber sido financiamiento ya sea en agencia o seminuevos de otra índole. Yo, por ejemplo, mi coche estaba en financiamiento y buscando opciones me di cuenta que ellos te podían comprar el automóvil aún en financiamiento. Afortunadamente yo lo tenía con ellos, pero bueno, este es un punto que vamos a hablar en el siguiente video, que para mí sigue siendo la mejor opción de comprar tu auto en seminuevo. Estoy seguro que no todos han tenido una buena experiencia con Kavak. El otro día estaba leyendo que alguien trató de comprar un coche y cuando verificó el número de serie con el del coche no coincidían y no les resolvían el problema. Me parece que ya tenían tiempo y no lo podían resolver. No, yo no estoy justificando que Kavak sea perfecto, pero estoy hablando de mi experiencia, y en mi experiencia hace un tiempo que compré el coche y hace poco que vendí el coche. En ambas fue una muy buena experiencia y por lo tanto es que lo recomiendo. Si tú conoces a alguien que haya tenido una experiencia diferente o piensas que es mejor comprar con un particular, por favor déjamelo en los comentarios para que así podamos saber cómo está evolucionando la empresa al paso del tiempo. Bueno, eso es todo. Mi nombre es Dan y nos vemos en el próximo video. Si los hace muy alargados, mismo del lado derecho que del izquierdo. Vamos con el cuarto punto. En este cuarto hablamos de seguridad. Hijo de la chingada, ahora los cohetes. ¿Cómo puedo terminar el video, güey? No se me ocurre.